En este video vamos a ver los costos de nivelación salarial. Esta operación, digamos, se realiza luego de la valoración y la regulación salarial. Entonces, como vimos en los videos anteriores, toda regulación implica un aumento de costos, dado que los salarios se deben ajustar precisamente a lo que nos dice la curva de ajuste o de regulación. Entonces, el siguiente paso a seguir es calcular cuánto es ese costo que vamos a incurrir. De tal manera que toda decisión dentro del régimen de remuneraciones tiene una implicación de costo, por lo que se debe estar consciente de disponer de una serie de herramientas que le permita satisfacer, como es lógico, las expectativas que tiene en primer lugar el empresario y las naturales expectativas de los trabajadores. Veamos con el ejemplo que venimos manejando. Tenemos los cargos que se están analizando, los salarios actuales y estos fueron los salarios ajustados que nos arrojó cualquiera de los métodos que vimos anteriormente. Acá tenemos que empezar a separar entonces dos parámetros que en este caso son unos costos que vamos o que estamos incurriendo o vamos a incurrir. El primero de ellos es el incremento. ¿El incremento cuál es? Es la diferencia que hay entre el salario actual y el salario ajustado. Es decir, es el costo que vamos a incurrir adicional si subimos un salario. En este caso, si subimos el salario del contador de servicio, el contador de servicios de 2.100.000 a un valor de 2.179.928, que fue el que nos arrojó la curva de ajuste. Entonces el valor del incremento o el costo de incremento sería la diferencia entre esos dos, es decir, de 79.928. Lo mismo con el jefe de tesorería y con el jefe de contabilidad en este caso. Esos serían, digamos, los tres cargos que, si vimos en las gráficas en los videos anteriores, estarían por debajo de las líneas de ajuste, es decir, aquellos cargos que harían que aumentarles el salario. Y el otro factor que debemos identificar es el que vamos a catalogar como pago personal. Y es la diferencia entre lo que se está ganando actualmente el cargo y lo que en realidad debería estar ganando. Es decir, es como cuánto le estamos pagando de más a un cargo sobre un valor ajustado que debería estar ganando. Recordemos entonces que en las regulaciones salariales a los cargos no se les debe bajar un salario porque por disposición legal esto no es permitido. Es decir, que este valor me está diciendo que a un cargo en específico le estamos pagando, en este caso, por ejemplo, al asistente de costos, 74.357 pesos más de lo que en realidad por curva salarial debería estar ganando. Es decir, es como lo que ya de por sí estamos incurriendo en el salario actual que esté ganando digamos, el que desempeñe dicho cargo. Y estos serían entonces, digamos, los puntos que estarían por encima de la curva de ajuste cuando se hace pues el balance. Entonces acá estamos con unos costos de incremento, es decir, de nivelar a los que están por debajo, y estos son los costos que estamos asumiendo por tener salarios por encima de lo que en realidad se está ajustando, ¿cierto? El salario regulado, como ya lo hemos dicho en los anteriores videos, es el mayor de los dos, de estos dos, del salario actual o del salario ajustado. De esta manera, entonces, si totalizamos, nuestra regulación está dada por un aumento o un incremento total de 280.936. Este otro pago personal, pues en este caso nos da igual, que estamos incurriendo por encima en 280.936. ¿Por qué se nos da esta igualdad? Porque la regulación que hicimos o el ejemplo que venimos manejando fue cuando hicimos la regulación de línea recta, ¿cierto? Entonces, por mínimos cuadrados, los puntos que están por encima y por debajo de la línea, pues están, digamos, a una diferencia, digamos, similar en distancias, entonces por eso esas cantidades se nos da como igual. Luego de haber calculado eso, lo que tenemos que tener en cuenta es el porcentaje de incremento, que está dado por el total de incremento sobre el total del salario actual, multiplicado por 100, porque es un porcentaje, ¿cierto? Para el ejemplo sería entonces 280.936, que fue esta cifra acá, el porcentaje total de incremento, sobre el total
del salario actual. Es decir, salario actual, el total, 27.650.000. En este caso, nuestro aumento con esta regulación está por un incremento del 1.02%. ¿Sí? En este caso, digamos que no es muy representativa dicho aumento, viéndolo pues de manera global. Bueno, ¿qué hacemos entonces cuando tenemos más de un trabajador por cada uno de los cargos que estamos analizando? En este caso, por ejemplo, el asistente de costos tiene 3 trabajadores. El costo actual entonces está por el salario actual y lo multiplicamos por el número de trabajadores. Ese es el costo actual de los asistentes de costo, ¿sí? Si son 3 personas que están ganando 1.100.000, pues el costo total actual sería de 3.300.000. Y el costo regulado pues sería multiplicar la regulación, el salario regulado por el mismo número de trabajadores. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Vamos a tener entonces acá dos parámetros, que es el valor de regulación, que estaría dado entonces por el costo total regulado, es decir, por este, menos el costo actual, el total del costo actual, menos este. Es decir, la diferencia que hay entre la regulación, el costo total de la regulación, menos el costo total actual, me da el valor de regulación, es decir, de 520.719. ¿Sí? La diferencia entre este y este. Y si queremos sacar entonces, como vimos anteriormente, el porcentaje de regulación, el porcentaje de incremento, pues está dado por el valor de la regulación, este de acá, sobre el total del costo actual, es decir, salario actual, el costo total actual, este de acá, ¿sí? Que es del 1.03. Es prácticamente lo mismo que vimos atrás, aunque calculemos este un poquito diferente, da el mismo resultado. Ahora bien, ¿qué hacer cuando la empresa no tiene la capacidad de pago para realizar el ajuste? Es decir, si la empresa no tiene los 520.719 para realizar esos ajustes, sino que tiene, digamos, un valor diferente, un valor menor. Para ello vamos a definir entonces el valor máximo, o ese valor que tiene la empresa o que la empresa está en capacidad de pagar, lo vamos a llamar valor techo. Para este ejemplo, digamos que el valor de regulación, como vimos, fue de 520.719 pesos al mes. Supongamos que inicialmente la empresa no tiene la capacidad para pagar este valor y solo tiene la capacidad para hacer un ajuste de 300.000 pesos al mes a toda la nómina. Entonces, ¿cómo debemos distribuir este valor en cada uno de los salarios de los cargos a los que se les realizará dicho ajuste? Para ello tenemos entonces identificado un valor techo de 300.000 pesos, que es lo que la empresa tiene para pagar o para hacer ese reajuste, esa regulación. Lo que se procede a realizar es reajustar entonces los salarios ajustados de tal manera que el valor de regulación o incremento, es decir, esta diferencia sea de 300. ¿Sí? Por lo tanto, multiplico la columna de salarios ajustados por un valor porcentual de tal manera que el valor de regulación se acerque al techo. Entonces, si tenemos el salario actual y el ajustado, pues tengo que multiplicar esta columna acá por un porcentaje o por un valor porcentual, de tal manera que este salario ajustado, en este caso digamos al 98%, multiplico esta columna por el 98%, me da esto. Y trato de ver que este total y este total, pues la diferencia que haya sea de 300.000 pesos. Entonces en este caso, por un 98%, ese valor de regulación o esta diferencia va a estar en 250.000 pesos. Digamos que todavía está muy por debajo. La empresa todavía tiene un poquito más de capacidad, son 300. Entonces, ¿qué hago? Multiplico entonces por el 98.42. Se me acerca más. ¿Sí? Ajusto estos valores, tomo como costo regulado el valor mayor entre este y este. ¿Sí? O digamos en este caso sería entre este y este pues está dado por la multiplicación de estos por el número de trabajadores, este por el que sería este por el número de trabajadores, y lo mismo, 299, 248. Habría que subirlo un poquito más para que llegue a 300, entonces sería 98.42 ta, 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 ta. Entonces, para que esto no se nos vuelva tan difícil,
vamos, digamos, a recurrir a una herramienta que podemos encontrar en Excel, que es la de buscar objetivo, por medio de la cual, digamos, podamos encontrar ese valor directamente. Entonces, nos dirigimos a Excel, tenemos la misma tablita que estamos trabajando, armamos de tal manera, ¿sí? Tenemos el salario actual, el salario ajustado, que es el que nos arrojó el método, y acá tenemos el salario ajustado al X% que no sabemos cuál es. Tenemos entonces que calcular este de tal manera que el salario ajustado lo debemos multiplicar por un porcentaje X, en este caso sería una variable X que no identificamos cuál es, de tal manera que el valor de regulación que está dado por este, el costo total regulado con techo 300, menos el costo actual, me dé precisamente 300.000 pesos. Y tenemos el porcentaje de regulación, que es la diferencia entre este valor regulado sobre este costo actual, que es la fórmula, ¿cierto? Para ello, entonces lo que tenemos que hacer, bueno, en este caso inicial, pues vemos que, por ejemplo, el salario regulado es el máximo entre el salario actual y el salario ajustado al X%, ¿sí? Recordemos que la regulación siempre, o cuando uno hace una regulación, siempre es entre el ajustado y el actual, siempre se elige el mayor de los dos, entonces eso es lo que estamos programando aquí. Pero como no vamos a maximizar con el ajustado al 100%, sino que lo vamos a hacer con el ajustado al X%, pues hacemos esa ecuacióncita en este caso. El costo total pues sería el salario actual por el número de trabajadores y el costo con techo sería el número de trabajadores por el costo regulado al techo. En este caso, como el mayor entre este y como estas están en cero, pues va a elegir siempre la primera columna. Pero ahora cuando veamos correr el programa, pues vamos a ver el cambio. Para buscar entonces el valor techo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos dirigimos a la vista de datos. Aquí elegimos la opción que dice análisis de hipótesis y en ella la función buscar objetivo. Nos sale el siguiente cuadrito. Lo que nos va a decir es entonces que tenemos que definir una celda, es decir, que en la celda esta de acá, donde necesitamos que se realice la operación, donde tenemos la resta, la diferencia entre estas dos, nos cambie o que este valor que está acá, esa diferencia entre este y este, que es la que está aquí metida en esa restica, nos dé un valor de 300.000. Y que para realizar esa operación nos cambie los valores, en este caso, de la celda X, o que está pues con la variable X. Entonces le estamos diciendo al programa, cámbiame esta celda o búsqueme un valor para esta celda de tal manera que la diferencia que hay entre el costo regulado con techo 300 y el costo actual, que es lo que metimos acá en esta celda de valor regulado, nos dé un valor de 300. Al correr vemos cómo va cambiando esta columna de ajustado al X y vemos que entonces para poder regular a un valor techo de 300 tenemos que multiplicar entonces todo este salario ajustado al 0.98426487,1%. Es decir, si multiplicamos estos salarios ajustados por este porcentaje, nos va a dar una regulación de tal manera que el costo regulado menos el costo actual va a dar una diferencia en 300, que es lo que la empresa está pagando o tiene la capacidad de pagar, ¿cierto? Pasar de un total de nómina de 50.400.000 a 50.700.000 pesos, ¿sí? 300.000 pesos adicionales. Y de esa manera queda distribuido equitativamente entre cada uno de los cargos que se están regulando. Como vemos entonces en el Excel, es lo mismo, el valor de regulación sería 300
y se debe multiplicar entonces el ajustado por este valor, ¿cierto? En este caso, calculando el porcentaje de regulación, pues es del punto 60%. Recuerden entonces finalmente suscribirse al canal, darle like al video si les gustó y dejar sus comentarios. Muchas gracias.